Por entonces ya se dieron cuenta que finalmente, dentro de este contexto de discutir tareas, bueno, surgen un montón de cosas. Entonces yo en particular, soy defensora de este problema, o de esta, ¿qué problema? De esta actividad. Les voy a decir por qué, pero también está la otra parte que también tiene lo suyo. Entonces, un poco recordando que yo decía que lo que vamos a entender por una tarea de modelación, pues va a ser dependiendo un poco de la posición también en la que nos pongamos. Porque como vamos a ver después, dentro de la matemática también se modela, y también se dice que están construyendo modelos. Y también dentro, no sé, de cuando queremos resolver problemas reales, también decimos que modelamos. Entonces vamos a tener que tomar una postura. En particular con el caso 1, lo que yo digo es que está alejado de la realidad. Y parece que alguien ya decía, bueno, sí, necesito unas pestañas para poder construir la cajita, ¿no? Tal como está, no tengo caja, básicamente no tengo caja. Es una situación simplificada. ¿Por qué? Porque ya dentro de la situación, dentro del texto, ya estoy simplificando la situación. De hecho, ya les estoy diciendo cómo construir la caja. El contenido matemático, bueno, digamos que es un contenido, desde mi punto de vista, rico. ¿Por qué? Porque tenemos distintas representaciones. Tenemos la representación en términos algebraicos, tenemos que podemos por ahí introducir las gráficas, podemos introducir una tabla de valores para analizar qué es lo que está pasando. Entonces, en cuanto a contenido matemático, es una actividad bastante rica. Además, nos sirve para introducir función, derivadas, podemos ver criterio a primera derivada, segunda derivada, etc. El proceso de solución, si bien digamos que hay varias maneras de resolverlo, alguien lo resolvió de manera gráfica, alguien hizo más álgebra, alguien intentó por ahí usar GeoGebra, entonces podemos encontrar distintos procesos de solución, pero todos, desde mi punto de vista, ya en el contexto matemático. Acá, ¿qué tenemos? Bueno, yo creo que un punto como súper importante es la experimentación, que si bien la hojita nos sirvió un poco para guiar la discusión, bueno, nos genera este asunto de pensar, bueno, qué tipo de hoja, realmente es la caja que yo quiero. Por ejemplo, alguien habló de optimización cuando la situación no decía nada de optimización. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estos puntos que mostré aquí, que anoté aquí, que bueno, agregar espacio, por ejemplo, alguien decía, la situación no decía nada de eso. Entonces ya empiezan a pensar ustedes en esas características más reales de la situación. Alguien dijo, bueno, si pensamos en la cajita tal como está aquí, pues ¿qué pasa con las pestañas? No tengo caja. Alguien mencionó lo de las cajas reales, me parece que es tú. Entonces, claro, esto también es bien importante porque realmente cómo son las cajas que yo utilizo para empacar estos pasteles. Ya tiene diferentes maneras de abordar la situación. Aquí creo yo que las diferentes maneras de abordar la situación no son tanto matemáticas, de acuerdo a cómo empezamos a resolver esta actividad, sino que más bien las diferentes maneras de abordar la situación empezaron por construir esto, porque yo podría haber construido la caja de alguna otra manera, y esto fue intencionado de mi parte para guiar la discusión en términos de esta construcción, pero podría haber sido otra. Entonces, claro, hay diferentes maneras de abordar la situación, pero además esas maneras me van a llevar a considerar características de la situación que podría ser como más o menos real. Y entonces, desde ese punto de vista, es una situación más abierta que esta de acá. Esos son como los puntos que yo identifico. No sé si alguien quiere aportar algo a estas situaciones.
Bueno, por ejemplo, se me ocurre si todos los pasteles son de ese tipo circulares, entonces lo que había comentado que nada más se podría utilizar una incógnita y se podría hasta generalizar algo de que dependiendo el diámetro del pastel, se puede ya llegar al, bueno, no, ¿cómo diré? Bueno, la conjetura sería que sería la tercera parte, es decir, si ahora el pastel fuera 30 por 30, bueno, perdón, el diámetro de 30 unidades, ahora tendría que ser un cuadrado de 90. ¿Por qué? Porque ahorita hay matemáticas, bueno, habían colocado en las otras diapositivas que era B entre 3. Eso significa que la base va a medir la tercera parte. No sé, algo que también podrían llegar un poquito más allá. Ya, claro, o sea, yo creo que aquí esto lo puedo expandir un poco más la situación. Esto sí puede ser. Yo, sí, okay. Bueno, usted mencionó que en esta parte, en la tarea 2, aparecen más o menos aspectos o aproximaciones matemáticas. Yo difiero. Yo lo que estoy pensando es que la forma de que estos aspectos matemáticos emergen y se llevan a cabo son distintos. En esa parte es muy simbólico y en este, como lo dije hace un rato, están inmersas transformaciones geométricas. Y yo creo que son aspectos matemáticos. Entonces, más bien yo lo que pensaría, tratando de relacionar las dos, es que incluso la primera podría estar muy relacionada con la segunda, si se trata de, como mencionó, no recuerdo quién, un proceso de optimizar. De la segunda puede regresar a la primera y entonces empieza una interacción entre las dos formas de aproximarlo. Pero yo sí creo que las dos tareas, en los dos planteamientos, los elementos matemáticos están inmersos. Y a lo mejor en uno tienen esta característica y en este otra, pero allí andan los dos. Sí, claro, de acuerdo. Aquí también viene la cuestión del nivel escolar, ¿no? Que al inicio yo decía, bueno, esto lo abordamos en cálculo. Sin embargo, yo creo que al menos, por ejemplo, el asunto de la construcción solamente de la caja, ya sin meternos en la parte del estudiar un modelo matemático, yo creo que esta situación se podría abordar en niveles escolares inferiores. Perdón, pero sí, puede ser un modelo de Giorgio Garzonese muy bien, exactamente, no necesita una aproximación algebraica. Exactamente, claro. Bueno, ahí también viene otra cosa, y que es el punto de que, desde mi punto de vista, nuevamente, quizás esto, creo yo que está un poco más cercano a la realidad manipulable. Aquí, de acuerdo a lo que menciona el profesor, claro, lo puedo llevar a GeoGebra, pero ahí ya estoy en otro mundo, que sería reproducir esta situación, simular esta situación, y la llevo a un mundo, a un micromundo de la tecnología, que ya me aleja un poco de la realidad, aunque también tiene sus cosas importantes. Y muchas gracias por la matemática, porque la matemática está presente aquí, pero no es tan evidente. Y yo creo que eso también es algo que respetar. ¿Judith? Sí, ¿verdad? Es que precisamente me queda la reflexión de que la actividad que estás proponiendo es justamente para hacernos caer, independientemente de todo lo que hay alrededor de, cuando se interpreta que estamos en el proceso de modelización y cuando no. Creo que por ahí va, ¿no? Uno. Y dos, respecto a lo también que afirmabas, es que esa está un poco más alejada, pues depende. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar tanto contexto que quiere enriquecedor, ¿no? Entonces sí, efectivamente es un problema ya dado de libro, pero el alumno yo se lo puedo enriquecer si es un alumno de estudiante de economía, por ejemplo, o de administrativas, o ¿qué nos interesa en esta carrera? El dinero, ¿no? Y el manejo del dinero. Pues entonces creo que sí se le puede proporcionar más información a ese problema de cómo viene planteado en el libro y que le permita también manipular. Si me lo llevo a niños de bachillerato, le puedo proporcionar materiales de diferentes tamaños, ¿no? Y entonces a partir de la construcción esa libertad también de no está implícito el concepto de optimización, no es cierto porque a lo mejor en prepa todavía no entra en ese tema, pero sí que se dé cuenta, ¿no?, que en ese proceso de manipular, de hacer, va a haber procesos en donde va a haber un mejor resultado.
Entonces, en ese sentido, si difiero un poquito, puede ser tan enriquecedor como yo lo quiero enriquecer, ¿no? Y los dos me pueden llevar a lo mismo, creo. Sí, yo creo que, bueno, en cuanto a competencias, por ejemplo, creo que sí tienen cosas distintas. En ambos puedes abordar, por ejemplo, la optimización, ya sea, como dices tú, quizás qué material, que ese también es muy típico, qué material necesito para optimizar los costos. También es muy típico. En este caso, y que es como un poco lo que después quiero plantear, ¿no? O sea, realmente esa manera en la que construimos esa caja es la más óptima. Pareciera que no, o no sabemos. Entonces, claro, o sea, depende hasta dónde lo quieras llevar. Yo creo que o sea, yo todavía no le encuentro mucho que esté tan cercano a la realidad. Pero dentro del mundo matemático, para mí es excelente. Incluso si queremos incluir otras cuestiones de optimización, yo lo encuentro excelente, pero dentro del mundo matemático. Y creo que eso como que debe de quedar como más claro, ¿no? Como que esto, bueno, está bueno, pero estar conscientes de que, bueno, estamos trabajando queremos trabajar con ciertos aspectos matemáticos que interesan. Y la optimización, bueno, quizás utilizar la matemática para discutir sobre aspectos de optimización. Pero como eso, ¿no? O sea, yo no intento decir, bueno, un problema es mejor que otro. Simplemente que ambos, o que cada uno aporta en diferentes maneras para los estudiantes. Eso. ¿Alguien más quería...? Sí. Yo creo que también depende mucho de la intención didáctica, ¿no? Es decir, ¿qué pretendes que tus alumnos aprendan? Sí. ¿No? Por ejemplo, a mí, pues también depende del nivel cognitivo en el que están ellos. Yo doy clases en secundaria, por ejemplo. Para mí de acá es mucho más didáctico en el sentido de que están manipulando, ¿no? Y que pueden llegar a un resultado a través de una álgebra más cercana a lo que ellos conocen. Un poco a la geometría, ¿no? Lo que decía hace rato. Y de acá, pues obviamente tiene una intención más hacia el asunto probablemente de obtener alguna respuesta más por el lado de las diferenciales integrales, ¿no? Por ejemplo, en ese tema. Depende mucho también de la intención, de lo que estemos buscando al lanzar esa tarea al alumno. También yo creo que ahí, ya sea que se aumente más actividades dentro de o menos, ¿no? Hasta cierto punto. Claro. No sé si alguien quiere aportar más en este sentido. Antes de hacer el comentario, en realidad, bueno, como yo veo esta parte, es esos tres contextos, uno del mundo real, uno del mundo hipotético y otro del aspecto matemático. Y como yo lo veo, es que ninguno de ellos es ajeno al otro, puede transitar de uno al otro. Entonces, el primero que usted propone, yo lo pensaría derivado de un problema similar a este. A lo mejor usted tiene una problemática en donde le interesa construir ese tipo de recipiente y ya una vez que lo formuló puede ser que el siguiente paso sea abordarlo ya desde el punto matemático. Entonces yo creo que hay una parte ahí que es relevante mencionar que cualesquiera de los tres contextos interactúan. Y esto incluso es interesante porque cuando revisamos cómo son los problemas en matemáticas en otras disciplinas y se abordan desde el punto de vista matemático, ocurren esa situación. Las tres, de hecho. Entonces yo creo que sí es importante no priorizar ninguna, sino ver cómo se interactúa en cualquiera de los casos. Sí, claro, completamente de acuerdo. De hecho, yo siempre problematizo este problema porque generalmente, así como lo propuse ahí, es como normalmente vienen los libros de texto. Pero bueno, yo me pregunto, bueno, ¿por qué así? ¿Y por qué no construimos la cajita así? Y vean que aquí es lo mismo, no tenemos pestañas y voy a construir la caja de otra manera. De tal manera que lo que hago aquí es como estos cuatro, como que abro la caja así, ¿no? Y esto va a ser la base. Y lo mismo, bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, claro, ¿por qué se construye de la otra manera y no de esta?
Entonces, esa va a ser, me dijeron que les tenía que dejar tarea, así que esa va a ser una de las tareas. Ya tenemos, digamos que estos dos posibles casos. Aquí estaríamos pensando en una caja con base cuadrada, aquí estaríamos pensando en una caja con base rectangular. Entonces el asunto es estudiar cómo podríamos expresar el volumen, cuál de los dos casos nos llevaría a un volumen máximo. Ustedes pueden poner las dimensiones que quieran allí, yo no quise poner ninguna dimensión. ¿Ya? ¿Alguien está copiando? No, ¿verdad? ¿Cambio? No. No. De esos esquemas específicos. De esos esquemas específicos, no de otra propuesta. Puedes hacer otra propuesta. Sí. O sea, aquí digo, así como mínimo estos casos, pero si te adelantas a hacer otra propuesta, yo muy agradecida contigo. Yo tengo una pregunta respecto de la pregunta. Dice, ¿son problemas auténticos? ¿Qué significa eso? Ah, ya. Sí, esta, de hecho no hagan caso esto, pero voy a, sí, cuando hablamos de problemas auténticos, y tiene que ver un poco con lo que ya hemos mencionado del asunto de que si realmente, en la realidad, yo puedo construir una caja sin pestañas. Entonces, en modelación, más adelante lo voy a ver, vamos a describir cuándo un problema es auténtico, cuándo es un problema, digamos que un poco simplificado. A esto se referían estas dos preguntas. Y claro, están relacionadas, ¿no? Que también ya lo discutimos. ¿Es posible realmente construir una caja así como se propone? Bueno, acuérdense que no tenemos, que si la construyo así como está, necesitaría yo al menos un poco de material extra para poderla armar. A eso me refiero con problemas auténticos. Ya, pero la idea entonces, la tarea es buscar, explorar con cuál de estas dos maneras podría yo construir una caja de tal manera que el volumen sea máximo. Y si quieren pueden comparar. ¿Las dos son sin tapa? Las dos son sin tapa. Y si quieren pueden comparar con el caso 1, que fue el que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Dígame. Creo que convendría puntualizar, al menos en esta tarea que nos acaba de dejar, cuáles serían las dimensiones de la hoja o del material que le contamos, porque si me dicen en tal de esas se maximiza el volumen, si yo hago un modelo pequeñito, una caja, un prisma cuadrangular con el primer modelo y luego otro rectangular con el segundo, pero con hojas de papel de diferente tamaño, pues esa pregunta es realmente subjetiva, ¿no? ¿En cuál de estos casos se maximiza el volumen? Dependiendo de en cuál ocupe más material. Entonces yo puedo hacer un modelo que aproximadamente tenga, digamos, esa forma, pero con un tamaño de hoja más grande, y lógicamente el volumen va a ser más grande. Si hago el mismo modelo incluso con una hoja más pequeña, pues el volumen va a ser menos que en el primer caso. Entonces yo considero que se debería de puntualizar en esa pregunta de cuál de estos casos se maximiza el volumen, de qué dimensiones es la hoja con la que vamos a trabajar. Ok, puedes hacerlo de dos maneras. Una, puedes considerar las dimensiones del caso 1. Dos, puedes considerar que es una hoja, un cartón rectangular, y puedes decir que esto vale A y esto vale B. Tú eliges. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos? Ya. Otra pregunta. Olvídense de esta parte azul. Otra pregunta. ¿Cuál de estos dos casos podría utilizar menor material? Una cantidad menor de material.
¿Ya? Esa es la otra parte de la tarea, sin resolverlo, un poco quizás tal vez tratando de levantar una discusión al respecto. Que de todos modos, si quieren después les mando al correo las imágenes. Bueno, algo que me pasaba cuando trabajaba un poco en la industria también tendría que ver con el acomodo de las piezas, porque por ejemplo la de arriba es como en tipo cruz y la otra es un poco más rectangular. Entonces muchas veces eso, cuando lo acomodas en cierto espacio, es mejor tipo rectangular porque los otros al final lo ocupan un poco más de espacio. Bueno, como comentario que también nos podría ayudar. Sí, claro. Porque puede que el de abajo tenga mayor área, pero al momento de cuando eso se corta, pues va a ocupar más espacio. Porque por ejemplo el de arriba, hay muchas veces hasta las X como que las van acomodando, no van como que en filitas, sino que las acomodan de diferente forma y todo eso igual influye en la optimización de material. Sí, claro, o sea, yo creo que para simplificar un poco aquí les dan como una posible manera en la que se... Esto, si lo abres, te da esto de acá. Que alguien ya decía, ¿no? Que no sé quién dijo como lo habían armado en la primaria, ¿no? Que armábamos un prisma. Bueno, que les daban como un corte como de cruz. Entonces, más o menos es lo que se intenta mostrar aquí. Entonces, aquí la pregunta es que sin resolverlo un poco, levantando la discusión, ¿cuál de los dos podría utilizar menos material? Aquí hay como varios detalles que quizás, dependiendo qué tanto quieran discutir alrededor de la realidad, porque también hay cuestiones estéticas que ya alguien mencionó ahí cuando estábamos hablando de las otras capas. Entonces, esas cuestiones estéticas a veces van un poco en contra de hacer más eficiente la cantidad de material con la que voy a construir la cajita. Ya, entonces son dos tareas. Yo tengo una duda, Carolina. ¿Las dos tienen el mismo volumen, las dos cajas? ¿O no saben? Eso es parte de la discusión. O sea, yo para empezar, y ahí nuevamente vamos un poco como empezamos con el caso 2. Para empezar una discusión tengo que plantear ciertas cosas, ¿no? Entonces, para poder comparar tendría que pensar que un pastel, de las mismas dimensiones me entre en ambas cajas, ¿no? Para tener un punto de referencia. Ya, ok. ¿Alguna otra duda? Es que justamente la pregunta me ayuda a hacer que planteó el doctor de si tendrían que tener el mismo volumen. Y un comentario que observo es que los presentes lo estamos viendo ya desde como profesores en la mira de cómo la voy a diseñar para que no tenga como ciertas dificultades, ¿no? Pero también yo como niño o como un chiquillo de cierta edad, en una profesional que le estás enseñando a ser eficiente en lo que vaya a desarrollar, claro, yo voy a pensar que si voy a tomar el proveedor me vende ya láminas o rollos, como voy a ocupar para que no tenga merma. Pero un chico de prepa o un chico de secundaria no piensa eso. Dice, no, pues tú dame una hoja y yo te la construyo y yo veo cómo la construyo. Entonces creo que por eso ha habido como una discusión interesante y rica en ese sentido, de que lo estamos viendo ya con ojos de yo soy quien tiene que impartir este problema o lo plantea, ¿no? Entonces, que no se me escapen cosas para que el niño, o de acuerdo a la actividad o intención pedagógica que esta tiene, pues no se nos vaya. Entonces, por ejemplo, aquí ahorita mi pregunta es, bueno, es que si no tienen el mismo volumen, pues vas a aprender de cuál es el volumen, ¿no? Si no me interesa de si voy a tener merma o no, pues entonces se vuelve la respuesta muy subjetiva. Entonces creo que sí, pues me faltan como restricciones, porque a partir de eso, otra vez voy a tener un chorro de respuestas. Entonces a lo mejor si acotar y yo voy a acotar de acuerdo a mi criterio. Exactamente. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces es eso, ¿no? O sea, sí, permíteme tantito. Aquí Judith dijo algo importante. En modelación no es solamente resolver la situación, porque aquí yo estoy pensando, aquí yo puse solamente una cajita y estamos discutiendo alrededor del material para optimizar, pero en modelación, y generalmente, por ejemplo, cuando se estudian poblaciones,
o la transmisión del dichoso virus ese que anda por ahí. No solamente es estudiar el virus como tal y cómo se está comportando el virus, sino hay una serie de factores de que finalmente cuando creamos un modelo, estudiamos un modelo, estamos estudiando un modelo que está dentro de una situación que está dentro de un sistema. Con esto quiero decir que yo solamente a veces alcanzo a ver una situación, una parte de algo que es más grande, que yo llamo la realidad, pero también podemos referirnos a una parte de algo más grande que es un sistema. Entonces, en este caso, por ejemplo, Judith decía, bueno, sí, el cartón viene en rollos, y claro, y finalmente, si yo quiero optimizar, ya dentro de un proceso de producción, pues pensaría cómo voy a acomodar los cortes de tal manera que lo que esté haciendo más eficiente es toda la producción. Pero aquí solamente al pensar en la cajita solamente estoy viendo como una puerta súper chiquitita. Y quizás mi punto de referencia para poder comparar estas dos sería, bueno, que dentro de ambas me entre una tarta de las mismas dimensiones. Pero ese es el punto de referencia que yo pongo. Quizás alguien puede pensar en algún otro punto de referencia, pero que pueda ser comparable. Bueno, es que... Ay, perdón, es que seguía... Sí, bueno, yo difiero un poco de la opinión de Judith en este sentido. Y voy a meter este término que además ni lo conozco muy bien, lo de transposición didáctica. Yo creo que cuando uno tiene un problema, sea profesor, sea estudiante, sea lo que sea, al menos aquí me parece, uno trata de resolverlo primeramente y ya después vienen otros elementos. Entonces, en ese sentido, así como lo entiendo, se está planteando la pregunta y resuélvela. Y ya como profesor, entonces va a venir otra etapa en donde, después de haberlo resuelto, pensará cómo puedo plantear una tarea, a lo mejor le llaman creo que no sé qué término usan, y entonces ya la llevo al aula. Eso es lo que yo creo que le llaman transposición didáctica. Entonces viene primeramente el problema y luego lo miro ya desde la óptica de cómo lo voy a plantear en un aula. Yo he notado eso mucho, y aquí hay muchos de los que han estado en los estados donde yo he pasado, y he notado eso, que cuando se les plantea una pregunta, no lo están viendo como estudiantes. Y yo creo que hay que ponerse como estudiante. Cuando tienen un problema, fíjate, tú eres el estudiante. Yo ahorita soy el estudiante, la verdad, así me siento. Por eso me caso más que yo soy un estudiante. Y yo creo que sí se gana algo, porque lo primero que yo quiero ver es, yo como estudiante, como resolutor del problema, ¿qué es lo que identifico? ¿Cuáles son los problemas que identifico? Justamente después de eso, cuando yo ya lo mueva al aula como profesor, digo, pero yo identifiqué esto, yo identifiqué aquello otro. Entonces, ¿cómo hago para que el estudiante vea algo, que ahora va a ser el rol del estudiante, vea esto? Entonces, en ese sentido, sí digo un poco de lo que me han escuchado. Gracias. Bueno, lo que yo estaba pensando es que, por ejemplo, en los casos anteriores, donde es ya como construir el modelo matemático y todo eso, como que es la receta de cocina que siempre hemos hecho como profesores y como siempre nos enseñaron a nosotros. Y la parte de modelación es buscar la creatividad del estudiante para poder diseñar una forma de solución, no necesariamente con ecuaciones matemáticas. Bueno, así lo veo yo. Eso es lo que se está buscando. Entonces, por ejemplo, en este problema que acaba de plantear, puede ser o el volumen o el tamaño del material, que sea el mismo, pero siempre tiene que ser algo en común para poder identificar cuál es mejor, o sea, qué diseño de construcción es mejor para optimizar el material, bueno, para optimizar los recursos que tengamos. Pero sí, es buscar la creatividad de los estudiantes, eso es lo que busco. Sí, y bueno, y primero, bueno, ver también cómo yo lo resolvería, ¿no? ¿Qué es lo que yo intento un poco hacer aquí? Como primero, es que hay varias cosas dentro de la didáctica. Una que es la transposición didáctica, como dice el profesor, que básicamente, según Brousseau,
está el conocimiento matemático, por decirlo así de manera informal,